Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast Tlaxcala en la Historia. Agradecemos a la agencia informativa Grafos CCTLX, a la Dirección de Comunicación Social de aquí del estado de Tlaxcala por permitirnos el espacio. Hoy vamos a hablar sobre Santana Chautempan como centro de peregrinación. Chautempan, una de las comunidades tal vez más importantes del estado de Tlaxcala, por su industria textil, ¿verdad? Pues es una comunidad que tiene y manifiesta una gran religiosidad como otras comunidades de aquí del estado de Tlaxcala, pero ahorita vamos a entrar un poquito en cuestión de su historia. Quería comentarles que, bueno, que también hace unos días terminó la feria de Ciudad de Santana Chautempan, y platicando con el maestro Miguel, señalábamos que Santana antes la feria era muy llamativa, sobre todo porque se realizaba en el centro de la comunidad. Los juegos estaban ahí, en el Parque Hidalgo, y los puestos estaban en las principales calles, ¿no? Lo cual era una de las ferias más importantes de nuestro estado. Entendemos, claro, que por el mismo desarrollo de la comunidad, ¿verdad?, de la población, pues se tuvo que llevar a cabo la feria en otro espacio. Tal vez eso haya decaído un poquito, ¿no?, la imagen que se tenía de la feria de Santana, pero bueno, sigue siendo una de las más importantes. Bien, Chautempan. Chautempan quiere decir en lengua náhuatl a la orilla de la ciénaga. Si bien no se han hecho excavaciones arqueológicas en la zona, sí los arqueólogos como Ángel García Cook pues pues encontraron, ¿verdad?, presencia de culturas anteriores, ¿cómo se llama?, la llegada de los españoles. Lo consideraban como un señorío ya como tal conformado para el periodo Tlaxcala, la última fase del periodo postclásico para los arqueólogos. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice? En las fuentes y en los manuscritos de los frailes religiosos, sobre todo de Motolinía, ¿verdad?, de Fray Bernardino de Sahagún, Fray Alonso Ponce, Jacinto de la Serna, señalan que Santana de Chautempan era un centro ceremonial muy importante en el periodo prehispánico, porque ahí se adoraba a la diosa Tosi. Algunos religiosos también lo mencionan como Tonanzi, ¿no? Tosi y Tonanzi. Así aparecen los manuscritos. Y bueno, ¿por qué era muy importante? Porque Tosi era la abuela de los dioses, ¿no? Pues ayudaba a las mujeres para tener, ¿cómo se llama?, lograr para que se embarazaran las mujeres y también para los partos, ¿no? Entonces, pues era un centro que venían a venerar a la diosa Tosi de otras regiones del valle, de lo que hoy es el valle Tlaxcala, Puebla, ¿verdad? Llegaban en peregrinación a acudir a Tosi en el periodo prehispánico. Hemos dicho que en 1524 llegan los franciscanos a Tlaxcala, se inicia el proceso de evangelización y bueno, en Santana Chautempan también van a establecer un convento. Y bueno, aquí las fuentes regionales, ¿verdad? Diego Muñoz Camargo básicamente señala que en Santana Chautempan, pues sí se veneraba obviamente a Tosi, pero que también se veneraba a Mactlalcueye. Posiblemente eso sea en San Bartolomé Coixmacla, ¿verdad? Pero aquí hay un dato interesante. Muñoz Camargo, en el manuscrito Sumaya Epíloga, señala que el ídolo de Mactlalcueye estuvo, lo enterraron los indígenas debajo de los cimientos de la antigua iglesia de Señora Santana. Ese es un dato, ¿no? Y en las crónicas también de Sahagún, de Torquemada,
de Motolinía, pues también dice que al inicio de la época colonial también seguían viniendo, ¿cómo se llama? Venían los grupos indígenas del valle, ¿verdad? A venerar a Tosi y Tonantzin. De hecho, según él es un poco escéptico y dice, bueno, en realidad se parece que están venerando a la deidad prehispánica más que a Santana, ¿no? Porque bueno, Santana no había hecho milagro alguno ahí. Lo que dice Sagún era un poquito escéptico en cuanto al culto de señora Santana en Chautempan. Pero esto se siguió dando, al menos en los primeros años del periodo colonial. Entonces, en la antigua iglesia de señora Santana, según Muñoz Camargo, en su texto, La Suma y Epíloga, se encontraba el ídolo de Mactlacuaya, ¿no? Que lo escondieron. En la década de los años 70 llegó a Tlaxcala un antropólogo norteamericano, Hugo Genutini, que trabajó mucho sobre lo que es los sistemas de compadrazgo y parentesco, y pues claro, realizó etnografía en la zona de Tlaxcala. En uno de sus textos él revisa y encuentra un manuscrito donde los documentos, en el documento se señala los motivos por cual los frailes sustituyeron a Tosi por señora Santana, pues tenían ciertas similitudes y características, ¿no? Señora Santana, pues es abuelo de Jesucristo, Tosi es la abuela de los dioses, y bueno, por ese mecanismo de sincretismo guiado, los franciscanos favorecieron el culto. Ahora bien, este es un documento que por años se ha estado buscando. Al parecer, algunos de los cronistas de Santana en algún momento lo consultaron con el antropólogo Mutini, pero no se ha dado a conocer, lo cual también es algo, podemos decir que sí, podemos decir que tenemos o copia de este documento, pero si no se informa o no se difunde, pues sería como no tenerlo, ¿no? Pero bueno, este documento por mucho tiempo perteneció a una colección particular de aquí, de un tlaxcalteca, y bueno, se le permitió a Nutini el conservarlo. Al parecer, les vuelvo a repetir, algunos cronistas tuvieron la fortuna de consultarlo, pero pues no se ha difundido. Sería muy bueno que si tienen una copia se realizara una transcripción paleográfica de este documento y se difundiera. Pues bien, dentro de las tradiciones orales que se menciona, y aquí tenemos la imagen de los restos de la primera iglesia de Señora Santana en el sitio denominado Teopanzolco, donde actualmente está cerca del Mercado Nuevo, ¿verdad? Cerca de la vía del tren, cerca del barrio de Xaxala. Y bueno, ya nada más queda ¿cómo se llama? El vestigio de un muro. Ahora bien, este templo, sí hay referencia de la iglesia de Teopanzolco en documentos encontrados en el Archivo Histórico del Estado de Tlaxcala en el siglo XVI. Hay un mapa donde se precisa precisamente y hace referencia a la iglesia antigua de Santana. Entonces, aquí tenemos la tradición oral, se confirma con la documentación que hay en los archivos históricos sobre la historia de Santana Chautempan, ¿no? Ese sería en un primer momento. Curiosamente, la imagen de la abuelita, ¿verdad? De Señora Santana, la más antigua, contrariamente a lo que pensamos que estaba en la parroquia de Señora Santana, pues no, se encuentra en la iglesia de la Concepción del barrio de la Concha. Ahí está, ¿cómo se llama? La imagen más antigua de la abuelita. Ahora bien, cuando llegan los franciscanos, empiezan a establecer los conventos. Uno de los primeros templos, ¿verdad?, que se va a construir es el convento de Santana Chautempan. Ahí van a establecerse
De ahí van a partir para evangelizar a las comunidades de la comarca, de la región. Ahí van a establecer. Y fíjense lo curioso, también el convento de Santa Ana Chautempan en algún momento tuvo que contener en su atrio lo que serían las capillas pozas, que la otra vez comentábamos. Desafortunadamente, el patrimonio arquitectónico de Santa Ana, por la misma transformación que ha sufrido la comunidad, se ha perdido, ¿no? Prácticamente ya no se tiene el atrio original, aunque por ahí hay algunas fotografías que han difundido el maestro Jesús Cortés y Huicachi, si no mal recuerdo también el maestro Rogelio Flores y el maestro Alberto, el maestro Beto, hoy se me olvidó su apellido, perdón, pero también Alberto Hernández. Entonces también ha estado, ¿cómo se llama? Han difundido este material. Pues bien, ya no se tiene. El patrimonio arquitectónico de Santa Ana ha sido muy destruido. Lo último que se acuerda, no sé si usted se acuerde, de la Asta Bandera. ¿Te acuerdas de la Asta Bandera que estaba cerca de la estación del tren? El tren. Pues bueno, pues ahí fue cuando recibieron a Madero en 1910 y ahí las señoritas de la comunidad de Santa Ana ofrecieron un concierto a ¿cómo se llama? Madero. Ahora el asta bandera pues ya desapareció, ¿no? Y así han sufrido transformaciones, ¿no? En su patrimonio histórico. Bueno, pues la abuelita está en la imagen de la abuelita, está en ¿cómo se llama? En el templo de la Purísima de la Concepción, ¿no? Del barrio de la Concha. Y que también se dice que fue uno de los primeros templos que construyó el franciscano Fray Martín de Valencia. Entonces tenemos que Santa Ana en la época colonial pues era un centro de peregrinación que acudían la gente a venerar sobre todo a Señora Santa Ana, pero que detrás de este culto estaba la veneración a la deidad prehispánica de Tosi, y en algunos lo señalan como Tonanzi. Realmente los datos de este culto pues ha sido muy escueto. Vuelvo a mencionar las crónicas, lo que nos dicen Fray Toribio de Benavente, Motolinía, Sagún, Torquemada, Jerónimo de Mendieta, Jacinto de la Serna, ¿no? Que mencionan que acudían los pueblos del valle de la región de Puebla, Puebla Tlaxcala a acudir. Pero no perdió su importancia religiosa. Una vez que llegan los franciscanos, establecen y fundan el convento, también van a crear una serie de cargos que perduran hasta la actualidad, cargos religiosos como son los fiscales, ¿verdad? Mayordomos, diputados, tesoreros, los que son los sistemas de cargo y que siguen teniendo gran vigencia en la comunidad de Santa Ana Chautempan. Y sobre todo hay dos esferas, la esfera, lo que es el ayuntamiento religioso que está en la parroquia de Señora Santa Ana, lo que son los fiscal, el escribano, el mayor, el merino y el macui, y lo que serían el sistema de las cofradías, que ya tendremos ocasión de invitar al maestro Alberto Hernández, que va a hablar sobre las cofradías del Niño Paradito, Niño Sentadito, Señora Santa Ana, Cofradía de la Candelaria. Y bueno, vendría todo este sistema después de mayordomías que están por los barrios, ¿verdad? Que son los que organizan las Pascuas del Padre Jesús en Santa Ana Chautempan. Bien, ¿qué es lo que tenemos en la documentación de la época colonial? Hay muchos datos y es algo que también se tiene que rescatar de la historia de Chautempan, porque también se menciona mucho sobre todo, sí, claro, es importante, ¿verdad? Pero hay otros aspectos que conocemos poco, por ejemplo, cómo era la arquitectura de la ciudad, la vida cotidiana, la vida religiosa en la colonia. Aquí tenemos un documento que trata sobre las cofradías de las benditas ánimas del purgatorio, que desde el siglo XVI fue muy importante, ¿verdad? Hasta el siglo XVIII.
El documento que está en cuestión es del Archivo General del Estado de Tlaxcala y menciona precisamente a la Cofradía de las Benditas Ánimas. ¿Por qué era importante? Bueno, pues ellos eran los encargados de festejar las festividades del 2 de noviembre, el Día de Todos Santos, y recolectaban limosna, ¿verdad? Pero también la devoción que sentían los habitantes de Chautempan hasta esa cofradía, pues hacía que muchos, por ejemplo, algunos españoles que llevaban una vida relajada, pues iban y juraban ante la cofradía que pues prometían no jugar naipes, no jugar peleas de gallos, ¿no? Entonces ahí está, es un ejemplo, ¿no? También tenemos documentos que hablan sobre procesos de hechicería. Aquí en Santana Chautempan hay muchos documentos que hablan sobre procesos de hechicería. Generalmente los brujitos eran aquellos, pues, preparaban sus recetas o sus brebajes, ¿verdad? Por medio del pulque. Y generalmente, ¿quiénes eran los que sufrían los hechizos? Pues eran sus enemigos propiamente, la gente con la que tenían conflictos, que llegaron a ser fiscales, mayordomos, ¿verdad? O los propios vecinos de la comunidad, que pues por diferencias recurrían a hacerles el embrujo, les ofrecían pulque y a través del pulque pues le echaban las sustancias, y ya después en los relatos que nos señalan los documentos, pues dicen que una vez que ya después de que ingirieron el pulque se retiraban de la casa donde los habían invitado, y a los pocos días empezaron a tener un malestar, ¿no? Un malestar, en un sueño se les aparecía el brujo en los sueños, en algunas ocasiones con ¿cómo se llama? Cabeza de coyote o de cerdo, o con cuernos, y entonces eso era señal de que estaban, ¿cómo se llama? Embrujados. Si uno va leyendo también los expedientes, pues encontramos que dan la descripción de algunas enfermedades que eran crónicas en aquel momento y que, bueno, la gente lo infería como brujería. De hecho, hay trabajos sobre estos expedientes que estudian las enfermedades que se pudieron haber presentado en esta zona de Santana, Chautempan y Concla, en este periodo de lo que es la colonia, y que, bueno, se le achacaban que era brujería, pero son de los datos que se pueden recuperar en los archivos. También tenemos, ¿cómo se llama? Santana Chautempan, por su ubicación, está en medio de barrancas, ¿verdad? De barrancas que pasan cerca de ¿cómo se llama? De la parroquia. Y pues cuando llovía muy fuerte o cuando llueve muy fuerte todavía esto provocaba inundaciones. Y hay una serie de documentos que nos señala precisamente que constantemente los naturales de Chautempan pedían al Cabildo de Tlaxcala que se arreglaran las barrancas. Tan es así que hay un documento de la parroquia en donde se menciona precisamente las inundaciones que había de las barrancas, ¿no? Acordémonos que la parroquia de Señora Santana estaba muy cerca de lo que era la Ciénega, ¿verdad? Donde en antaño también había manantiales, ahora ya está ahora la ciudad de los niños, pero era una zona muy húmeda. La parroquia de Señora Santana ya fue una construcción del siglo finales del XVII y principios del XVIII, por su estilo arquitectónico, completamente ya desligado de la doctrina franciscana. Ya fue construida por el clero diocesano, ¿no? Los franciscanos estuvieron en el convento durante un buen tiempo. Ellos iniciaron el proceso de evangelización que ya hemos platicado, y posteriormente, cuando viene la secularización de las doctrinas franciscanas en 1640, que ya llegan los sacerdotes diocesanos a Tlaxcala, fue cuando se empiezan a construir la parroquia propiamente de Señora Santana, ¿no?
Entonces tenemos estos documentos que nos mencionan. Y bueno, esos son de los aspectos así históricos que se deben de recuperar, ¿no? Hay muchos más, por ejemplo, lo que son las haciendas, la vida cotidiana de la comunidad en la época colonial. Solamente les voy a mencionar en el caso de que uno de los hacendados más ricos de Santana Chautempan fue don Antonio de Nava y de la Mota, que fue dueño de 3 haciendas. Una de ellas, la de San Pedro, que fue evaluada en 4,350 pesos, la de San Antonio con un precio de 4,000 pesos y la de San Juan que tenía en Tlaxco. Además tenía a su servicio Antonio de Nava y de la Mota, 4 esclavos que eran mulatos y negros, ¿no? Y bueno, el señor tenía muchos bienes, entre ellos destaca, tenía en sus haciendas 120 bueyes, 20 arados, 150 ovejas, 20 hachas, 20 cubas, y la producción de la hacienda era de 4,000 fanegas de maíz, lo que en aquel tiempo era una producción bastante grande, ¿no? Y bueno, a través de esos testamentos que también se encuentran en el archivo del Estado, podemos encontrar cuáles eran los bienes que poseían, en este caso los hacendados que constituían la clase, por decirlo, el sector rico de la comunidad, ¿no? Entre sus bienes tenía una imagen de San Antonio, un Cristo crucificado, 25 lienzos, fíjense, 25 lienzos de diversos santos, una espada, una daga plateada, un vestido de paño proveniente de Inglaterra, plateado con con la capa, y calzones en encaje negro, un capote con vuelta de felpa plateado, unos calzones de tela de musgo, unas mangas de terciopelo negro bordadas en oro, realmente 3 banderillas de la milla de China, un sombrero negro, una imagen de San Miguel, 7 platillos, un platón y salero de plata, 4 cucharas de plata, 3 mesas, una de cedro y 2 de ocote, un vaquillo de ocote, 9 colchones, un colchón de petatillo y un escritorio con sus sillas. Bueno, esto todo lo encontramos en los testamentos y nos sirve precisamente para reconstruir lo que sería parte de la vida cotidiana de la gente de Chautempa, ¿no? Ya vemos que él tenía unos vestidos muy lujosos, ¿no? Pues sus calzones negros, su capa negra, lo que indica que era la riqueza, ¿no? Que le contaba el hacendado. También se casó por 3 ocasiones y con todas ellas tuvo que darle a sus esposas, pues recibió de ellas sus dotes, ¿no? Era costumbre en la época colonial que las doncellas al casarse llevaran sus bienes y se los entregaran a sus esposos para formar un patrimonio en común, ¿no? Y bueno, a través de estas dotes, pues muchos españoles se enriquecieron, ¿no? Y mucha gente que estuvo en Santana también se enriqueció. Aquí, por ejemplo, tenemos la dote de Catalina Pérez de Oropesa, que fue esposa de Francisco Hernández de Moya. ¿Y qué hizo? Bueno, pues ella tenía 2,000 pesos de oro común. Y su padre le había dado primero un anticipo para su boda de 1,044 pesos y diversos bienes que eran 2 paños de mano labrados de color verde y morado, una camisa de ruán para hombre, una camisa para mujer también de ruán azul, 2 pares de calzones blancos, un paño de manta con puntos, un mantel de manta, 6 pañuelos, un mantel azul bordado, un pañuelo bordado también, 2 sábanas de lana, una cama de madera, una cama con cantera y pintal, y 2 cajas con cerradura y llave, ¿no? Eso era lo que, ¿cómo se llama? Lo que los padres les daban a sus hijas para que constituyera la dote, y esto era, pues, ¿cómo se llama? Claro que las doncellas que tenían ese dote, pues trataban, o sus padres los casaban con gente que pudiera también enriquecer sus patrimonios, ¿no?
Entonces, en cuanto a la vida religiosa, pues ya habíamos dicho que los cargos religiosos, el ayuntamiento religioso, los fiscales, escribanos, tienen un papel muy importante en Santana Cheutempan, desde la época colonial hasta nuestros días, ¿no? Y las cofradías más importantes para el siglo XVII eran la cofradía del Santísimo Sacramento, las de las benditas ánimas del purgatorio, que ya lo mencionamos, la cofradía de Nuestra Señora de la Limpia Concepción, de San Antonio y San Juan. Además, la cofradía de Dolores, ¿no? De la Virgen de los Dolores. Entonces, eso era parte importante de la religiosidad de Santana Chautempan. Pasamos al siguiente. Y bueno, las siguientes imágenes fueron tomadas en el año 1997 durante una serie de entrevistas que se realizaron a los fiscales, escribanos, mayordomos de Santana Cheutempan y a los integrantes de las cofradías para conocer cómo eran los festejos que se realizaban en Santana Cheutempan. Aquí tenemos las varas de los fiscales, ¿verdad? Cada símbolo indica una jerarquía. Y bueno, los fiscales reciben, cada vez que se hace la misa, reciben al padre en la entrada de la iglesia. Aquí lo interesante es el respeto y los símbolos que todavía se conservan, las varas, porque en otras partes, en otras comunidades sí están, pero no tan vistosos como las que están acá en Santana, ¿no? Ya que son de plata y también algunas tienen su fecha en que fueron elaboradas, sobre todo del siglo XVII. Todavía estaba, en paz descanse, el padre Alejandro Trejo, ¿verdad? Que llegó muy querido por la población y los fiscales lo reciben. Esto fue durante la celebración del Domingo de Ramos, antes de lo que sería obviamente la Semana Santa. Y bueno, también es característico, parte de la tradición, ¿verdad?, de Santana Cheutempan, la elaboración de las alfombras para Semana Santa durante la procesión del silencio, ¿verdad? Y luego también para la procesión del silencio, también hacen ahora para Señora Santana en las festividades, y esto involucra una serie de que los vecinos cooperen, se organicen y empiecen a hacer una serie de actividades, como trazar los caminos, y poner el acerrín y las figuras, ¿no? Una tradición que no nada más es de Santana, ya sabemos que Huamantla también es otra de las comunidades que y con mayor realce de las alfombras, pero bueno, también acá en Santana lo hacen. Y bueno, en las procesiones pues encabezan, ¿verdad?, la procesión, evidentemente el sacerdote, los cuerpos y el ayuntamiento religioso con sus banderines. Esto es importante porque así como muestra la imagen que están distribuidas los fiscales con sus banderines, esto es una tradición que se remonta a la época de la colonia, ¿no? Recordemos que en la época colonial existían los gremios y, bueno, salían tanto los fiscales de la comunidad, las cofradías con sus varas y con sus banderines, y posteriormente los feligreses, ¿no? Ese mismo orden que vemos acá con sus banderines, las varas, pues es un orden que se remite a la época colonial. Entonces tenemos acá, mire usted, lo que estamos en el presente, todavía tenemos creencias del periodo de la colonia, ¿no? Y aquí lo muestra. Y bueno, van los alabarderos, que también es otro tema interesante de platicar. Los alabarderos que tienen, que custodian la procesión. Y bueno, la imagen del Padre Jesús en la procesión de Semana Santa, que es muy vistosa, ¿verdad? Y sobre todo aquí lo que quiero resaltar es que esta imagen fue cuando todavía era la imagen del Padre Jesús original. Recuerdo que en esos años 97, 95, 96, 97 hubo
una discusión en Santana Chautempa porque pues la imagen ya estaba muy deteriorada, ¿verdad? Y entonces cada vez que salía en procesión, pues se dañaba. Para tomar estas medidas, los fiscales y mayordomos mandaron a elaborar otra imagen. Recuerdo porque me tocó estar haciendo el registro del cambio de imagen, que la imagen estaba en el convento. La sacaron los alabaderos, la metieron, ¿cómo se llama?, al claustro y sacaron la nueva imagen. Entre las reacciones de la gente, pues muchas dijeron no. Inmediatamente identificaron y dijeron, esta no es la imagen. ¿Por qué? Por sus manitas. Y así lo decían, miren, ya las manitas no es la misma. La gente lo identificaba y estaba ahí. Y sí hubo algunas, ¿cómo se llama?, pues quejas, malestar más que todo de los feligreses. Algunos ya no acompañaban en ese momento de la procesión porque decían, bueno, si no es la imagen del Padre Jesús original, pues entonces mejor me quedo acá al convento a realizar las oraciones. Pero eso es parte también importante, ¿no?, de nuestra cultura y de nuestra religiosidad. En ese momento pues salían los angelitos también en la procesión, ¿no?, de Semana Santa, que recorre toda la ciudad. Lo que me llamó la atención fue de los nazarenos, ¿no?, de los niños que lo visten como de Padre Jesús y que van cargando sus ¿cómo se llama?, sus cruces. Pero imagínense también, pobre niño, pues todo en el recorrido de la procesión que se tarda por toda la comunidad. Y bueno, pero ahí está manifestando y se ve la fe, ¿no?, de los papás y de los niños, ¿no? Bueno, dentro de las celebraciones de Semana Santa también es importante el grupo de teatro que representa la Pasión de Cristo, el Grupo Cristiano Experimental, ¿verdad? Es un grupo que ya tiene bastante años, que ha hecho la representación, que también ha ganado, tengo entendido, varios premios por a nivel no nada más nacional. Y bueno, ellos son los que se encargan de realizar la representación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, también de las Pascuas, después de que acaba la Semana Santa, pues viene la celebración de las Pascuas del Padre Jesús, que se van realizando por orden de acuerdo a los barrios, ¿no? En este caso, yo tomé como ejemplo las Pascuas del barrio de San Onofre, y vuelvo a repetir, 95-97, en donde el mayordomo principal del barrio fue el señor Cipriano Solís, que en paz descanse. En aquel momento, pues, tuve la oportunidad de que nos llevara a ver cómo realizaban el traslado de los nichos al sitio donde se va a realizar una de las comidas más tradicionales, ¿verdad?, de Santana Chautempan, lo que es el mole prieto, que también este platillo se realiza en San Bernardino Contla, pero tienen sus propias características, ¿no? Son diferentes en su sabor y su condimentación. Bueno, ahí vemos cómo van llegando, trasladan la imagen del Padre Jesús en su nichito, a donde se va a realizar el repartimiento del mole prieto. De hecho, una antropóloga de Santana, la maestra Guadalupe, ha realizado sobre el mole prieto, hizo su tesis, si mal no recuerdo, la maestra Lupince González, que también vamos a invitarla para que nos hable un poquito más sobre este proceso del mole prieto, que también tiene toda una serie de tradiciones y creencias. Y bueno, en este momento tenemos a las molenderas que están realizando precisamente la masa, ¿no?, para el mole. Es toda una serie de creencias. Si el mole se enoja, si alguien de la comisión o de los mayordomos o incluso de las mismas molenderas se llega a molestar, esto va a provocar que el mole se bote del caso
Y para eso pues hay también toda una serie de rituales, ¿no? Primero se cava un hoyo en donde van a estar colocados los casos, se coloca una botella de tequila para evitar que el mole se suba o se enoje, luego ya viene pues propiamente la leña, pero también abajo del caso a algunos informantes me decían que ponían una cruz con chipotle y que cuando se llegaba a enojar el mole, pues o se arrojaba la trompa del cochino y las orejas y vasos de tequila en forma de cruz y además se rezaba el improperio para evitar. En el tiempo que estuve registrando, sí, solamente una vez vi en el barrio de la Soledad, ya se estaba empezando a enojar el mole, ya empezaba a botar, entonces sí, las molineras, pues se espantaron porque dicen que se han llegado a botar y bota el caso, es muy peligroso. Y sí arrojaron, ¿cómo se llama? Eh, Tequila al mole en forma de cruz, ajá, de tequila para bajarlo. Y sí bajó, sí recuerdo, en esa ocasión. Y bueno, pues el tradicional mole prieto, guía de esto, bueno, pues la maestra Lupilsin González nos ha trabajado sobre este tema. También el maestro Rogelio Flores Meneses también ha trabajado bastante sobre la elaboración del mole, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo, pues en cada caso, pues le caben de 3 a 4, si no es que un poco más de cerdos, ahí que los parten, los amarran y los van preparando. Realmente, pues es muy rico. A mí, por lo particular, me gusta, a mis papás les gustaba mucho el mole prieto. Y siempre recuerdo que nos decían, bueno, te vas a tomarte el mole prieto, pero no te lo tomes con agua, porque si no te da diarrea, ¿no? Te tienes que tomar o un refresco o tu cuba, ¿no? Y para poder, ¿cómo se llama? Pero todo eso forma parte de la entidad de una comunidad, porque realmente si ven la gente es muy solidaria en Santana, bueno, no más en Santana, sino en todas las comunidades de Tlaxcala son muy solidarios, y ahí están y es una forma de convivencia, ¿no? Una forma de convivencia que tal vez en otras ciudades ya se ha perdido, ¿no? Pero bueno, aquí está, ¿no? Y ahí están. Y bueno, hasta ahí sería ¿cómo se llama? Del material gráfico de las celebraciones de Santana Chautempan. Y bueno, pues hay temas que seguir investigando, ¿no? Sobre todo el culto a Tosi. Y digo, las referencias sí las mencionan los cronistas, pero son muy escuetas. Por una parte, también hay poco trabajo de arqueológico. ¿Por qué? Bueno, porque ya es una ciudad, ya está construido la traza urbana y pues hay pocos vestigios de aquel momento, ¿no? A lo mejor se pueden encontrar más vestigios arqueológicos en lo que serían por los pueblos de Coahuizmacla, ¿verdad? San Pedro Coacuapan, por ahí podría encontrarse. Y también se hacen referencia a que huyeron o existieron documentos o códices, ¿verdad? Que se resguardan en alguna gente particular de los pueblos que mencionan el culto a Tosi. En este sentido, el maestro Isaías Bello ha recopilado material sobre estos documentos que permanecen, ¿cómo se llama?, bajo resguardo de los habitantes de la población y también, ¿cómo se llama?, el maestro Jesús Ilhuicachin también ha encontrado algunos documentos, ¿no? Ahora, mencionábamos anteriormente que Santana ha perdido mucho patrimonio histórico, tanto en monumento como en monumentos, como en documentos. Lo cual es lamentable, ¿verdad? No vamos a entrar
para en contradicciones, simplemente mencionamos que gran parte de la memoria histórica de Chautempan está mutilada. Ya hemos dicho que el ejemplo de esta bandera, ahí fue donde recibieron a Madero, ahí fue donde hicieron las señoritas Santana un concierto, leyeron poesía, y ahora pues ya está, ¿no? Maestro Miguel, no sé si usted gusta comentar algo al respecto. Pues sí, doctor, efectivamente, pues el paso del tiempo también pues hace sus estragos. A lo mejor también la acción de las autoridades que a veces no valoran, no le dan Sí, el valor que sí, tiene, el valor histórico que tiene sí, esto para la memoria de las comunidades, ¿no? sí, Entonces, sí, nosotros pues evidentemente confiamos en que se claro, haga esta colaboración, este programa dedicado hoy a las festividades de sí, Santa Ana, pues alguien nos esté escuchando y que claro, pueda, próximamente, sí, pues hacer algo por rescatar todas estas sí, historias, la historia de la Ciénega, la historia sí, del Río de los Negros, la historia del Mole Prieto, que como bien claro, decía doctor, pues es todo un entramado de la comunidad. Todos los lunes después de las Pascuas, sí, cada uno de los barrios va organizando esta gran comida, compartir, sí, este mole negro, sí, ¿no? Que es bueno, pues emblemático de aquí de Chautempan, y que habla de ese entramado social, ¿no? Que hay claro, que rescatar, que hay que valorar. Chautempan, pues a muchos de nosotros nos marcó la vida, sí, por ahí anduvimos, sí, por ahí sí, estuvimos, sí, y pues ha sido un recorrido muy bueno. Como dice, hay historias, hay historia, hay cosas que rescatar y sí, cosas que también valorar y posicionar hacia un futuro, hacia un mundo contemporáneo en donde los chautempenses pues se reencuentren y pues caminen hacia el futuro, querido maestro. sí, sí, es importante señalar, bueno, esto fue una presentación muy general, vuelvo a decir, vamos a ir, ¿cómo se llama? Indicando cuáles son los puntos que se deben de investigar, pero sí hacer una mención, por ejemplo, de la época contemporánea, las fábricas Las textiles, textiles. ¿verdad? Que fueron una de las más importantes de Tlaxcala. Pues el maestro Rogelio ha recopilado tradición, trabajos de este periodo contemporáneo, ¿verdad? Como era la ciudad de Santana, por ejemplo, porque también es parte importante, por ejemplo, el Salón de los Piconeros, relatos, cómo eran los cines de aquel momento, eso también es importante, que es contemporáneo, pero también nos da una imagen de lo que fue la ciudad de Santana, ¿no? Y que se quedó ahí, ahora sí como la de Santana que se fue, ¿no? En parte del maestro Rogelio Flores, Rogelio Flores. recién acaba de terminar un trabajo ahí para la presidencia municipal, Ok, ok. era el cronista, Era cronista. pero yo he leído varias historias de él, Ajá. muy costumbristas, en Sí. donde relata lo que sucedía en el barrio, en el Exacto. Chautempan antiguo, Sí. con el que vendía lotes, el que vendía Sí. helados, Sí. las cantinas, Sí. la vida social de ese Chautempan, Sí. que pues a mí Sí. eran que los 80s, De los 86, 80, un 80s, poquito más para atrás. me tocaba correr del cine Santana Sí, sí, sí. hacia una escuela que Sí. estaba por ahí. Sí, sí, es Entonces, cierto. pues échenle un ojito al Sí. trabajo, a su perfil del maestro Rogelio Claro, Flores, claro. que pues de vez en cuando él ha documentado mucho la parte esta del carnaval. ¿Se Sí, acuerda, doctor? sí. El ahorcado, Sí, sí, el el papelote, ¿no? papelote, el ahorcado. Todas estas Sí, costumbres que pues hay que rescatar, que hay que darles esta nueva difusión, porque por eso era el papelote, porque era un papel sí. de estraza enorme Sí, que se iba pegando en sí. las puertas, en las esquinas, Sí, que contenía, para sí. las nuevas generaciones, contenían versos. Sí, la sátira, sí. La sátira es una sátira de la comunidad Sí, que se leía sí, pues durante el carnaval, ¿no? sí. Cuando había una No, suerte, por llamarlo hoy, sí,
del carnaval, que era subir a una persona que era el ahorcado, subirla a unas estructuras, y desde ahí soltaban los versos. A través de estas sátiras se hablaba de los políticos, hablaba de los representantes, hablaba de la sociedad en general. Pues todo esto, pues ojalá, doctor, pues en las próximas tomar más estos temas de Chautempan, que es parte viva. Hoy el gobierno municipal ha logrado dos acciones muy importantes, una que es la denominación de hecho en Chautempan, que es la denominación industrial, o sea, la marca registrada para todo lo que tiene que ver con los artesanos, creo, y con pues la parte esta del zarape, de lo textil, que pues le están dando este lustre hoy a Chautempan. Hablaba de la feria, nos tocó vivir la feria, lo que son los juegos mecánicos, la parte del centro, alrededor de todas las iglesias que existen. Estaban ahí, ¿se acuerdan del gran banco que estaba en la esquina que duró años? Alrededor de ahí se instalaban los juegos, y pues nosotros como niños, jovencitos, pues ahí nos dábamos las escapadas. Hoy hay un recinto ferial, está acorde a lo que piden las nuevas generaciones, espacios más amplios donde se dan conciertos. Antes era pues para nosotros los juegos mecánicos, pero hoy pues hay que atender a una diversidad de población, hay música, hay artistas internacionales, nacionales, y entonces la gente sí se queja de lo lejos que está, pero pues a lo mejor es un poco más cómodo, no sé. Habría que ir, la sociedad se va acostumbrando, se va acomodando, pero lo importante es que haya estas referencias culturales, estas referencias de las costumbres de los chautempenses, ¿no? Yo no soy de ahí, pero pues nos tocó una parte importantísima de nuestra adolescencia, vivirla en esas calles, en esos callejones, que pues obviamente uno siente aprecio y siente querencia con evidentemente todo lo que es Santana, el Río de los Negros, impresionante. Doctor, pues el capítulo 9 ya vamos para el 10º capítulo la próxima semana. Invitar, darle las gracias a quien hoy se conectó. Por ahí había un mensajito de espera un ratito, voy a leer evidentemente porque no ahí lo tenía yo aquí. La maestra María Lara, por ahí, un saludo para ella. Muchas gracias. Alguien que pues trabaja y lo hace un poco, o sea, lo hace bien, poniendo en alto el nombre de Chautempan, que es la maestra Gisela Corona. ¿No? Alberto Hernández le manda saludos. Muchas gracias, el maestro Hernández. La maestra María Lara dice que Chautempan es el mejor municipio de Tlaxcala y hace referencia a que ha sido una excelente información, y le decía de la maestra Gisela Corona, quien está trabajando para el sistema DIF, es la procuradora de adulto mayor del sistema DIF Tlaxcala. Le mandamos un saludo desde acá. Gracias por evidentemente seguir nuestras transmisiones. Y pues, doctor, ¿algo más que quiera ya para ir cerrando el programa? Pues ya para cerrar, yo recuerdo que, pues sí, nos tocó esa época en que la feria se realizaba en el centro. Y recuerdo que con los compañeros, ¿verdad? Íbamos en la fiesta de carnaval. El desfile de carnaval para nosotros nos gustaba participar. De ir a verlo, observar y echar relajo con el horcado. Pero también llegó un momento en que hubo un cambio, como que se oficializó mucho, ¿no? Se empezó a poner de pronto esos cambios de que metían ya más escuelas que una expresión de la comunidad. Y yo creo que eso va transformando también las tradiciones, ¿no? Y bueno, pues Santana Chautempan pues, es parte importante de la memoria de nuestro estado, ¿no? O sea, parte de los municipios
digamos que centrales junto con Apetatitlán. Claro, sí. O sea, zona pues, conurbada, ¿no? Sí. Porque son municipios que están Sí. realmente muy cerca, ¿no? Santana Chautempan, San Pablo Apetatitlán y obviamente la capital, ¿no? Realmente, pues, ¿qué nos separa de la capital? Sí. El puente hoy que está para cruzar, que Sí. ya esperamos que en ya. próximos días pues se inaugure, yo creo que queda para diciembre. Yo creo que ya, el distribuidor, sí. que pues le va a dar más fluidez al tráfico. Claro. Y pero pues sí, esta zona conurbada del centro del estado, que pues tiene muchísima tradición, ¿no? Claro, sí, eso. Y ya pues que nos Pues, manden, que nos escriban cuándo va a ser el siguiente mole, o ya se acabaron, ya. No, todavía falta. No, todavía falta entonces. Que además sí. se va haciendo barrio por barrio. Sí, barrio por barrio. Los Sí, fiscales y todo. O sea, muy y padre. todo es acá. Igual lo que comenta doctor, pues sí, a lo mejor se fue perdiendo también los viejos de hoy, bueno, la gente mayor que en esa época eran jóvenes que tenían impulso para crear todas esas tradiciones. Hoy acaban de rescatar también un desfile previo, Ajá. que también se hacía en esas épocas. Y que hoy el municipio pues decidió los moros. tomar Los moros, sí. Entonces, a lo mejor a veces el Estado, el gobierno, tiene que intervenir para rescatar. Lo que importa es difundir ese rescate y pues motivar a la juventud, enseñarles, decirles, hoy hacemos este esfuerzo, maestro, doctor, para poderles decir a los chautempenses, ya lo compartimos en grupos de Chautempan para que nos escuchen, que todo eso pues se hacía y que hoy esperemos que se rescate y que vuelva a encender la chispa de ese engranaje ciudadano para posicionar a Chautempan donde se merece. Pues yo les quiero agradecer mucho a los fiscales de aquel momento que tuve la oportunidad, los Tiascas, Enrique Márquez, Sansón Oropesa, el señor Cipriano Solís, todos los señores que me compartieron sus experiencias y enseñanza, porque también los señores de Santana, los Tiascas, en aquel momento todavía tenían ese don de mando, es decir, te podían corregir, porque tú eras, un joven que apenas estabas aprendiendo y te decían cómo te tenías que comportar. Así es. Ahora no sé cómo está, pero eran otros tiempos, pero bueno, fueron enseñanzas muy bonitas y les agradezco mucho donde estén. Pues doctor, gracias. Recuerden Tlaxcala en la historia, el podcast, todos los martes a las 4 de la tarde desde las redes sociales de la Agencia Informativa Grafos CTLX. Estamos ahorita en vivo en TikTok, es una red social muchísimo, un poco diferente. Los en vivos pues quedan ahí guardados 30 días, pero nosotros rescatamos la grabación de aquí de Facebook, la subimos a YouTube. Estamos en todas las redes sociales haciendo este esfuerzo que yo creo que es necesario, porque pues hablar con gente que sabe, con gente que pues, tiene una rigurosidad académica, una rigurosidad de investigador, pues hablar de todos estos temas interesantes a todos los que se conectan, pues agradecerles esta conexión. Ya vamos apagando porque me dicen aquí en el TikTok que ya se va a acabar la pila. Pero llegamos justo una hora hablando de historia y de lo que nos apasiona, que es Tlaxcala, para ponerlo en donde debe de estar, con información, con fuentes, con toda la información que la sapiencia aquí del doctor en historia, Guillermo Alberto Shelwansi, pues nos otorga. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.